Bienvenidos a un recorrido por la vida y obra de Erasmo Calvani, un arquitecto venezolano cuyo legado, aunque fundamental para la arquitectura religiosa y educativa del país, permanece en muchos casos olvidado. Nacido en Caracas en 1915, Calvani provenía de una familia con raíces europeas. Su linaje paterno era originario de Córcega, mientras que su madre, María Vicenta Grisanti Franceschi, era de ascendencia italiana. Su padre, Luis Francisco Calvani, fue ingeniero y diplomático, lo que le permitió a Erasmo pasar parte de su infancia en el extranjero. Inició sus estudios universitarios en Suiza, donde cursó un año de matemáticas y luego se trasladó a Bruselas, Bélgica, para ingresar a la Escuela Superior de Arquitectura San Lucas. Allí se graduó como arquitecto en 1939. Durante su formación, fue discípulo del arquitecto Charles Dubert y de otros destacados profesores, quienes le brindaron una sólida base en los principios de la arquitectura moderna. Esa experiencia moldeó una visión arquitectónica única, capaz de integrar funcionalidad, simbolismo y espiritualidad, y que transformaría años más tarde el paisaje arquitectónico de Venezuela. Al regresar al país en la década de 1940, Erasmo Calvani inició una colaboración profesional de 20 años con el arquitecto español Joan Capdevila, quien había llegado a Venezuela tras la Guerra Civil Española. Juntos desarrollaron una destacada obra arquitectónica entre 1945 y 1963. A partir de esta última década, Calvani se dedicaría principalmente a proyectos de carácter religioso. Uno de sus primeros grandes retos fue culminar el Santuario Nacional Expiatorio de las Siervas del Santísimo Sacramento, conocido como la Iglesia La Concordia. En esta obra, Calvani desempeñó un papel importante. Fue el último de 6 arquitectos en intervenir, trabajando en ella entre 1942 y 1948. Se encargó de finalizar tanto la iglesia como el convento, en especial atención a los acabados de la portada principal, siguiendo el diseño original de Manuel Mujica Millán. Asumió la dirección de las obras tras la salida del arquitecto Antonio Serrato y concluyó la construcción en 1948. La iglesia fue posteriormente declarada Monumento Histórico Nacional por su valor simbólico, artístico y espiritual. En 1952, Calvani diseñó el edificio Gradillas, una obra de marcada verticalidad con elementos del estilo Art Deco. Su carácter institucional lo diferencia del enfoque predominante religioso o educativo del resto de su producción. En este proyecto se evidencia una transición hacia un lenguaje arquitectónico más racional, dejando atrás los estilos neogóticos o neoclásicos. Su ubicación estratégica en el centro histórico de Caracas, a pocos metros de la Plaza Bolívar, refuerza su relevancia dentro del paisaje urbano capitalino. Al año siguiente, en 1953, inauguró el primer pabellón del Colegio San Ignacio en Chacao, un amplio complejo educativo con instalaciones deportivas y una piscina olímpica. Esta obra refleja plenamente una arquitectura moderna y funcional, orientada a satisfacer las nuevas necesidades de la educación contemporánea. Con un estilo claramente brutalista, pero con influencias de la arquitectura gótica, así como Antoni Gaudí y Le Corbusier, Erasmo dio un giro audaz hacia una expresión moderna y monumental en sus obras religiosas. Para 1960, proyectó la Capilla Santa Elena del Instituto Elena del Bueno, ubicada en Los Chorros, Caracas. La capilla destaca por su cubierta de concreto armado en forma de paraboloide hiperbólica, un recurso estructural que evidencia el dominio técnico del material y un lenguaje formal moderno. Esta obra de diseño funcional y líneas puras pone la innovación tecnológica al servicio de una experiencia espiritual contemporánea, serena y profundamente simbólica. Es un ejemplo de arquitectura religiosa vanguardista, donde se fusionan claridad estructural y misticismo. En 1967, Calvani diseñó la Catedral de San Felipe, en el estado de Yaracuy, inaugurada en 1973. Considerada una joya del brutalismo venezolano, la catedral se caracteriza por su imponente estructura de concreto en obra limpia. Su planta, casi cuadrada, carece de columnas intermedias, lo que permite una espacialidad interior abierta y monumental. La gran cúpula central, de 30 metros de diámetro, corona el espacio litúrgico con fuerza escultórica. El interior de la catedral alberga una obra artística de gran escala, aproximadamente 200 metros cuadrados de vitrales creados por los reconocidos artistas venezolanos Luis Guevara Moreno, Guillermo Márquez y González Boguen.
elaborados con vidrio francés de 1 pulgada de espesor e integrados en los nervios estructurales de concreto. Estos vitrales, de estilo tanto abstracto como figurativo, aportan una dimensión simbólica y cromática que complementa la austeridad y fuerza del concreto, reforzando la majestuosidad del templo. Finalmente, la obra cumbre de Erasmo Calvani, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto. Durante más de 2 décadas, el arquitecto dedicó su vida al diseño y construcción de un santuario único en Venezuela. El proyecto fue concebido por Calvani en 1975, con la finalidad de rendir homenaje a la patrona de Venezuela. Este santuario, dedicado a ella, no fue construido en cualquier lugar, sino en el sitio exacto de su segunda aparición al indio Coromoto, a pocos kilómetros de Guanare, en el estado Portuguesa. Por ello, el templo no solo tiene una profunda carga simbólica y espiritual, sino también un valor histórico y cultural extraordinario. Que una obra de tal magnitud y significado no haya sido ampliamente reconocida subraya aún más la necesidad de reivindicar su importancia dentro del patrimonio arquitectónico y religioso de Venezuela. La construcción comenzó en 1980 y culminó con la inauguración el 10 de febrero de 1996, en una ceremonia presidida por el Papa Juan Pablo II durante su segunda visita al país. Quizás esta sea su obra más monumental y sin duda la que ocupó buena parte de su vida profesional. De estilo moderno y brutalista, el santuario ha sido descrito por Pozzani como una obra excepcional de una enorme fuerza expresiva y de una agresividad visual y espacial única en Venezuela. Las dimensiones del edificio son colosales. Cuenta con 2 torres metálicas paralelas de hasta 78 metros de altura y una singular estructura central de doble hiperboloide elíptico, que evidencia una audacia volumétrica y espacial sin precedentes. Una girola circunda el altar mayor y alberga vitrales artísticos que enriquecen la experiencia espiritual del visitante. Entre ellos, destaca un vitral principal que representa la leyenda de la aparición de la Virgen, contribuyendo a la potente simbología del espacio. Consagrado por el Papa Juan Pablo II, el santuario se ha convertido en un centro de devoción para millones de venezolanos. No es solo un símbolo religioso, sino una obra arquitectónica excepcional. Su expresividad formal y contundencia espacial no tienen comparación en Venezuela, ni quizás en toda América Latina. Sin embargo, ni Calvani ni su obra han recibido el reconocimiento que merecen. ¿A qué se debe este olvido? Según el arquitecto Pozzani, las razones podrían ser múltiples. La dificultad de clasificar su estilo, el contexto histórico del momento o la ubicación poco accesible del santuario que limita su visibilidad y difusión. Es hora de otorgarle el lugar que merece. Esta construcción monumental, cargada de atrevimientos formales y decisiones audaces, es una joya singular dentro del repertorio de la arquitectura moderna venezolana. Calvani trabajó en este proyecto desde 1975 hasta su finalización en 1996, demostrando una disciplina y una constancia admirables frente a una obra de complejidad técnica y escala monumental. Su legado nos invita a mirar con nuevos ojos una arquitectura que desafió las normas y que aún hoy sorprende e inspira a quienes la contemplan. Erasmo Calvani se trasladó a Madrid en 1964, donde continuó trabajando en proyectos residenciales hasta su jubilación en 1983. Falleció en el año 2007, dejando un legado significativo en la arquitectura venezolana. Calvani fue un arquitecto profundamente comprometido con su tiempo, su fe y su país. A lo largo de más de 5 décadas de ejercicio profesional, dejó una huella sólida y silenciosa en el paisaje arquitectónico venezolano, especialmente en el ámbito religioso y educativo. Su obra es extensa, diversa y muchas veces ignorada. A pesar de su calidad técnica, su sentido simbólico y su capacidad de dialogar con las transformaciones sociales y espirituales del siglo XX. Su meticulosa atención al detalle, incluyendo la importancia que otorgaba a elementos como los vitrales para la estética y simbología de sus espacios, le valieron el Premio Internacional de Arquitectura en 1995, otorgado por la Sociedad Bolivariana de Arquitectos. Para responder a la pregunta si se puede considerar moderno a Calvani, la respuesta no es sencilla, pero tampoco ambigua. Fue moderno en su formación, en su manejo estructural, en su uso del concreto armado, en la racionalidad con la que organizó los espacios y en su disposición a experimentar con la luz, la escala y el volumen. Pero también fue moderno en el sentido más profundo. Supo reinterpretar la tradición neocolonial, gótica, religiosa, desde una sensibilidad contemporánea, sin caer en la nostalgia ni en la repetición de modelos pasados. Calvani no encaja en una sola categoría estilística. Su arquitectura
No es puramente brutalista ni completamente racionalista, ni tampoco ajena al lenguaje simbólico. Más bien constituye un testimonio singular dentro de la modernidad venezolana. Una modernidad con acento propio, profundamente espiritual, que buscó reconciliar la técnica con la trascendencia, lo monumental con lo humano. Su obra es un testimonio perdurable de una época de transformación y fe en Venezuela, uniendo modernidad y tradición, funcionalidad y simbolismo. Dejó una huella imborrable en la arquitectura venezolana. En tiempos donde lo moderno a menudo se asocia con lo efímero, la obra de Calvani se alza como un legado perdurable que merece ser redescubierto y valorado. Su arquitectura no solo construyó espacios, edificó memoria, devoción y sentido. Hoy recordamos a Erasmo Calvani, el arquitecto olvidado, cuya obra merece ser siempre reconocida y valorada.